En la noche del Centro Neural Lingüístico Sinaptica, un largo pasillo silencioso brilla bajo tenues luces ámbar. Afuera, la nieve cae silenciosamente sobre el horizonte helado de Nueva York. Dentro, el zumbido de servidores y máquinas distantes late como un latido silencioso. Una fregona se desliza por el suelo. Alma Cruz empuja su carrito de limpieza con ritmo ensayado. Lleva el pelo oscuro recogido. Unos auriculares viejos cuelgan de sus orejas. Las evocadoras melodías de una antigua canción de cuna maya se escuchan débilmente al pasar junto a una gran puerta de cristal con el letrero Interfaz Lingüística Cognitiva de Laboratorio Restringido. Sus pasos son lentos a través del cristal. Un niño de no más de 9 años yace en una cama de hospital. Electrodos cubren su cabeza rapada. Tiene los ojos cerrados, pero su pequeño pecho se eleva con firmeza. Sobre él, un enorme monitor muestra una tormenta de actividad. Patrones brillantes, picos de color, oleadas de símbolos ininteligibles fluyendo en tiempo real. En la sala, un grupo de científicos se apiña alrededor de una terminal. Sus susurros son urgentes. Científico 1, hombre, 40 años. Esta frecuencia no es humana. No es lenguaje. De ninguna manera que sepamos. Científica 2, mujer, 30 años. Intenta decir algo. Estoy segura. Científica 3, mayor, nerviosa. Hemos probado 5 IA de traducción. Ninguna reconoce la estructura. Científico 1, porque no es una estructura. Es cognición pura. Es un grito. Alma se queda paralizada, con la mano aún agarrando el mango de la fregona. Una frase en el monitor llama su atención. Se repite en ráfagas rojas y nítidas. Madre. Alma parpadea. Sus dedos tiemblan. Conoce estas palabras por la música de las historias que su abuela le susurraba a la luz de las velas. Palabras nunca escritas, solo cantadas. Del fondo de su bolsillo, saca el viejo reproductor de casetes que lleva enganchado a la cintura. Rebobina la nana y la escucha de nuevo. Su corazón late con fuerza. La misma frase enterrada en la canción. La pronuncia en silencio. Un sonido escapa de sus labios, apenas audible. Madre. El niño abre los ojos. Los científicos se sobresaltaron. Científico 2. Espera. Sus ondas cerebrales se disparan. Mira esto. El monitor se ilumina. Todos los flujos de datos se congelan durante medio segundo. Entonces, una palabra se traduce en la pantalla. Madre. La habitación queda completamente en silencio. Tras el cristal, Alma mira con los ojos abiertos, paralizada. Nadie la ha notado. Suelta suavemente el trapeador, da un pequeño paso atrás y se aleja como si nada hubiera pasado. Un nuevo día amaneció en Manhattan con un silencio que solo la nieve puede enseñar a una ciudad. Dentro de Sinaptica, la calidez de los paneles de luz contrastaba marcadamente con la escarcha que se deslizaba por las ventanas. Los ingenieros entraron a la sala de conferencia Z con café y preguntas que no habían podido conciliar el sueño. El flujo neuronal del niño había continuado transmitiendo durante toda la noche. Isen Rose estaba solo cerca de la cabecera de la mesa, hojeando una serie de densas impresiones. El monitor detrás de él mostraba una serie de glifos en bucle, fractales, elegantes y enloquecedores. Están todos aquí porque se nos acaba el tiempo. Hizo una pausa y se giró hacia la pantalla del tamaño de una pared. Luego arrojó las impresiones sobre la mesa de cristal con tanta fuerza que resonaron. Ofrezco 12 meses de salario a quien pueda decirme qué intenta decir esta niña. La sala se congeló. Los glifos parpadeaban en la pantalla, vivos, respirando como un lenguaje apenas comprensible. Un hombre con una sudadera con capucha de Yale se ajustó las gafas. No es matemático. La sintaxis es recursiva, pero no lógica en el sentido formal, sino más bien emocional. Lo pasé por 5 motores de patrones. Otro, ofreció. No obtuve nada más que ruido. Una mujer de ojos acerados negó con la cabeza.
No está en nuestros bancos de datos. No es humano, no es IA. Es como si estuviera soñando en código. Isen exhaló por la nariz y miró su reloj. No estamos aquí para teorizar. Estamos aquí para traducir. Nadie se movió. Al otro lado de la habitación, cerca de la puerta, Alma estaba de pie con su carrito de limpieza. No había planeado quedarse. Acababa de vaciar la basura. Pero cuando los glifos aparecieron en la pantalla, se detuvo. El mismo ritmo, los mismos símbolos. Era imposible, pero los había visto antes. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Creo que lo entiendo. El zumbido de las luces fluorescentes de repente se sintió demasiado fuerte. Isen se giró, con una expresión indescifrable. Disculpe. Alma levantó la vista lentamente, sin pestañear. Creo que entiendo lo que dice. La habitación giró hacia ella como una máquina realineándose. Una risa se escuchó desde atrás. Es la conserje. Otra añadió, medio riendo. Se refiere al protocolo de limpieza, ¿verdad? El horario de la basura. Alma apretó la mandíbula. Dio un paso adelante, sin apartar la vista de los símbolos. No, me refiero a él. Señaló la pantalla. El chico. Puedo leerlo. Una pausa profunda. La mirada de Isen no parpadeó. ¿Y tú quién eres? Su respuesta fue simple. Conserje del turno de noche. Jadeos. Un murmullo recorrió la habitación como un trueno sordo. Pero Isen levantó una mano. Volvió el silencio. Dio un paso hacia ella. De acuerdo, dijo en voz baja. Demuéstralo. Los labios de Alma se separaron. Su corazón retumbó en sus oídos, pero su voz, al llegar, fue firme. No está hablando un idioma que recuerde. Isen se quedó paralizado. ¿Qué? Los glifos pulsaron. De nuevo. Dorado suave sobre azul oscuro. Está recordando una historia fragmentada, fragmentos de algo enterrado profundamente. No son palabras, son patrones, rituales, emociones codificadas en símbolos. Alguien cerca de la pantalla frunció el ceño. ¿Pero cómo? No intenta hablar. Alma lo interrumpió. Intenta hacerse oír y nadie lo ha estado escuchando correctamente. Volvió a mirar a Isen. Déjame intentarlo. La habitación contuvo la respiración. Isen la miró como si sopesara el peso de algo invisible. El momento se alargó. De acuerdo, dijo al fin. Tiene 5 minutos. Asintió, y luego cruzó el umbral, más cerca de la pantalla, más cerca de lo que los uniformes de limpieza jamás deberían estar. Y detrás de ella, los científicos observaban, atrapados entre el escepticismo y algo que aún no podían identificar. Nadie habló mientras Alma se sentaba. La habitación estaba demasiado estéril para algo tan humano. La luz zumbaba contra las paredes pulidas. Un desmayo provino de la consola de interfaz neuronal mientras el sistema se calibraba a su tacto. El teclado se sentía extraño bajo sus dedos, pero los glifos del monitor, no escribió de inmediato. Simplemente se quedó mirando como esperando a que algo se alineara. Luego, lenta y deliberadamente, comenzó. Un símbolo, luego otro. No palabras completas, ni ecuaciones, solo fragmentos. Primitivos, como la forma en que un niño susurraría en la oscuridad, sin saber si alguien la escuchaba. Entonces la primera línea tradujo, «Mamá, ¿a dónde fuiste?» Un sonido atrapado en la garganta de alguien. La pantalla parpadeó. El texto flotaba allí, frágil y terrible. Una mujer al fondo, una lingüista de ojos cansados, se llevó las manos a la boca. Su voz se quebró. No está enviando datos. Está gritando. Alma continuó. Sus manos no temblaron, pero sus ojos se volvieron vidriosos. Cada símbolo, cada destello de significado parecía provenir no del conocimiento, sino de la memoria. La puerta se cerró. Era blanco, luego desapareció. Dijeron que no dolería, pero el silencio no cesó. Isen se quedó quieto.
Su mirada, siempre penetrante, se había suavizado, pero su cuerpo se inclinó hacia adelante como si algo en su interior acabara de romperse. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó. Alma no lo miró. Todavía no. Escribió una última secuencia. No me olvides. Por favor, no me olvides. Entonces la consola volvió a parpadear. Se perdió la señal. La señal del chico se apagó. No era silenciosa, solo vacía. Alma se levantó lentamente. Su voz, cuando finalmente habló, era baja, pero firme. No lo aprendí. Se giró hacia él. Por primera vez, lo miró a los ojos. Lo viví. Jadeos se dispersaron como cristales. La mirada de Isen se profundizó, no con incredulidad, sino con algo mucho más peligroso, curiosidad. Hizo un gesto a su asistente sin romper el contacto visual. Despejen la habitación. Nadie discutió. Los científicos retrocedieron. Las puertas de cristal se cerraron. Solo quedaron Alma y Isen. Cruzó la habitación, mesurado. No eres conserje. Alma no respondió. La voz de Isen bajó. Entonces, ¿qué eres? Soy alguien que no debería estar aquí, pero lo estoy. Se acercó, a apenas un suspiro de distancia. Descodificaste la señal neuronal de un niño, una señal que nadie más en este planeta podría entender. Lo dejó en el aire. ¿Quién eres realmente? Apartó la mirada solo un segundo. Sus ojos se posaron en la pantalla ahora oscura. Luego se volvió. Formé parte de algo antes de esto. Antes de Sinaptica. Antes de Nueva York. Isen entrecerró los ojos. ¿Antes de qué? Respiró hondo. Te lo diré. Vip. Pero primero, dime por qué ese chico sigue vivo. Eso lo detuvo. Parpadeó una vez. ¿Qué? Alma dio un paso adelante, pasando la mesa de cristal, pasando el círculo de tazas de café olvidadas y fórmulas medio enterradas. Sé que son esos símbolos y sé lo que le están haciendo. El silencio de Isen no era confusión. Era cálculo, y eso era todo lo que ella necesitaba ver. Durante 3 noches, Isen no durmió. Repasó las imágenes una y otra vez. El momento en que las manos de Elma tocaron el teclado, la forma en que sus dedos se detuvieron como esperando a que el recuerdo la recuperara. No le contó a nadie lo que ella dijo después. Ni a la junta, ni a los lingüistas, ni siquiera a su ayudante. En cambio, buscó su nombre en todos los canales de personal cifrados a los que tenía acceso. Y lo que obtuvo no solo fue sorprendente, sino que estaba equivocado. Boston, Massachusetts, Archivo de Registros Académicos. En la pantalla, Alma Cruz, de 22 años, de pie detrás de un podio en el Instituto Europeo de Lingüística Histórica, 2011. Su voz segura, sus ojos vivos. Isen observaba en silencio. Era una prodigio, dijo su analista, medio susurrando. Graduada del MIT con doble especialización. En lingüística computacional y semiótica. A los 21 años, fue citada en 8 revistas académicas. Entonces, Isen preguntó. Entonces, desapareció. Sin doctorado, sin publicaciones, sin escándalos, sin muerte, simplemente desapareció. Nadie en la facultad sabía a dónde había ido. Algunos asumieron que las agencias de defensa la buscaban. Otros susurraron que se había desmoronado, pero nadie volvió a oír su nombre. Hasta ahora. Cámaras de salida de Sinaptica en Nueva York Nightfall. Salió del edificio exactamente a las 7:43 de la tarde. Como todos los jueves. Sin teléfono, sin auriculares, solo su placa, su abrigo y su silencio. Isen la siguió, no por sospecha, sino por algo. Que aún no sabía cómo nombrar. El taxi salió de la autopista y se adentró en una tranquila zona residencial del Valle del Hudson. Entonces se detuvo frente a un largo edificio gris pizarra, enclavado tras pinos. Ninguna señal, ningún ruido, solo una pequeña placa en la puerta. Centro de Cuidados Serenity Hills,
Ala neurológica. Pasillo de observación interior. Más tarde esa noche, Isen no entró. Se quedó de pie en las sombras del pasillo, observándola a través del cristal unidireccional. Alma estaba sentada junto a una estrecha cama de hospital. La habitación estaba en penumbra. Las máquinas parpadeaban constantemente. Una vía intravenosa brillaba tenuemente bajo una suave luz azul. En la cama, una mujer joven, de 20 años, pálida, con los ojos entreabiertos pero inmóviles, con un tubo de respiración presionado suavemente contra su boca. Alma estaba sentada cerca. No hablaba. En cambio, colocó un pequeño teclado sensible a las vibraciones sobre la mesa y golpeó suavemente la superficie. No tecleando, sino tocando una melodía apenas audible, familiar, no de la radio, sino del chico, del flujo neuronal. El mismo espaciamiento rítmico. Isen sintió que se le cortaba la respiración. Entonces lo dijo. No a la chica, ni a la habitación, sino a sí misma. ¿Recuerdas esto? Solía hacerte reír. Se secó el rabillo del ojo. No debería haber conducido esa noche. No debería haberlo hecho. Se le quebró la voz. Lo siento, Sofía. Tomó la mano de la chica, temblando. Afuera, Alma se alejó momentos después. Isen esperó a que pasara. Salió de entre las sombras. ¿Tu hermana? Preguntó con suavidad. Alma se quedó paralizada y luego se giró. No gritó. No preguntó cuánto tiempo llevaba observándola. Y simplemente asintió. Sí, lleva aquí mucho tiempo, 4 años. Y vienes todas las semanas. Limpio baños toda la noche. Le pongo música cuando puedo. Ese es el ritmo que recuerda. Una larga pausa. Pensé que solo estabas limpiando, murmuró. Lo estoy. Otra pausa. Pero eso no significa que haya dejado de ser humano. Isen abrió la boca. Cerró la boca. Ningún guión corporativo podría ayudarlo en ese momento. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. El accidente fue culpa mía, dijo ella en voz baja. Regresábamos de Cambridge. Pensé que estaba bien. No lo estaba. Volvió a mirar hacia la ventana. Sobreviví. No. En realidad, no. El viento se movía suavemente entre los pinos y algo en Isen cambió. No la compadeció. No la admiró. Simplemente la vio por primera vez sin la placa, sin la fregona. Una mujer con una comprensión del lenguaje de nivel genio, escondida en silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque creía que no lo merecía. Isen no condujo de regreso a la ciudad esa noche. Se quedó en el estacionamiento de Serenity Hills durante casi 2 horas. No porque no supiera qué hacer, sino porque, por primera vez en su carrera, se dio cuenta de que quizá ya no controlaba la historia que creía estar escribiendo. Y quizá no fuera tan malo. Sala de juntas de Sinaptica. A la mañana siguiente, las ventanas estaban tintadas, el café frío y la tensión era extrema. 6 miembros de la junta, 2 abogados, un enlace gubernamental. No querían explicaciones. Querían cumplimiento. Su nombre ni siquiera debería estar en el sistema, dijo uno. Hay niveles de autorización por algo. Ni siquiera es personal, dijo otro. Es conserje nocturna. Y, sin embargo, Isen respondió con calma. Resolvió algo que ninguno de tus expertos pudo. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto?, dijo el enlace, cruzándose de brazos, porque este proyecto está financiado por el gobierno. Estamos a semanas de las pruebas finales. Si hay una filtración pública, si parece que estamos permitiendo que personal no autorizado acceda a los prototipos neuronales, perderás el contrato. Ella no lo negó. ¿Y si no la elimino?, preguntó Isen, sabiendo ya la respuesta. Silencio. Entonces eres brillante, Isen. Pero incluso la brillantez tiene límites. Atardecer en la azotea. Isen estaba en la azotea de Sinaptica. Bajo él, la ciudad se extendía en todas direcciones como un circuito impreso. Tras él,
Alma se acercó en silencio. Me pediste que no volviera, dijo. No dije eso. No tenías que hacerlo. Se giró y la miró. ¿En serio? La miró. ¿Por qué viniste? Ella dudó, luego dijo con suavidad. Porque el chico le teme al silencio. Lo oí en su ritmo. ¿Qué significa? Alma hizo una pausa y luego susurró. Es un bucle de memoria, un patrón de consuelo. Alguien solía tararearle eso. Isen se quedó mirando. ¿Crees que lo recuerda? No. Creo que intenta no olvidarlo. Una larga pausa. Luego, hizo la pregunta que no debía hacer. ¿Vienes conmigo? Laboratorio de recuperación secreto. Medianoche. Entraron por la puerta trasera. Sin guardias, sin cámaras, solo la tarjeta de acceso de Isen en silencio. El chico dormía, aunque los monitores mostraban que su cerebro nunca descansaba del todo. Alma lo observaba de pie al borde de la pared de cristal. Su mano flotaba cerca de la consola. Puedes tocarla, dijo Isen. Yo me encargo de las consecuencias. No se movió. No estoy aquí para robarte la investigación, dijo. Lo sé. Solo quiero ayudarlo a hablar. Isen asintió y retrocedió. Alma puso la mano en el panel. Al instante, el monitor se llenó de actividad. Pulsos de energía neuronal se aceleraron. Bri. Más fuerte que antes. Surgió un nuevo patrón. No era lenguaje, ni emoción, sino un único eco sostenido, como un sonar. Entonces sucedió. Se formó una frase, no en el monitor, sino en el altavoz. La voz era sintética, generada por el algoritmo interpretativo de la IA, pero las palabras eran claras. Huele a ella. Alma se congeló. El monitor volvió a latir. Por favor, no la dejes ir. Alma cayó de rodillas. Sollozos silenciosos se abrieron paso, con una mano sobre la boca y la otra apretada contra el cristal. El chico no se movió, pero algo en el aire cambió. Parecía un permiso. Aparcamiento. Más tarde esa noche, Isen miró fijamente el reloj del tablero. La 1:47 de la mañana. Miró a Alma. Tenía los ojos rojos, pero concentrados. No solo lo estás oyendo, dijo Isen en voz baja. Estás recordando con él. Alma asintió. No es un código, es una herida. Giró la llave. El motor permaneció apagado. No puedo dejarte ir ahora, dijo. Ella lo miró, vulnerable, pero con claridad. Pues no lo hagas. Para cuando el cielo empezó a oscurecerse, Isen había aceptado algo que nunca antes había considerado, que algunas revoluciones no empiezan con datos. Empiezan con la rendición. No durmió esa noche. No volvió a casa. Condujo directo a Sinaptica al amanecer con una sola cosa que devolver. Sede de Sinaptica, 6:12 de la mañana. El guardia de seguridad de la recepción parpadeó cuando Isen entró. Llegas temprano. El hombre tartamudeó. Isen no respondió. Caminó directo a su oficina, abrió el cajón y sacó dos cosas, su credencial de Sinaptica y una pequeña foto que no había mirado en años. Fue tomada en Zúrich, antes de las patentes, antes de la política, cuando todo aún parecía humano. Piso ejecutivo, 7:03 de la mañana. La junta ya estaba en sesión cuando entró. No esperó preguntas, no ofreció excusas. Dejó su identificación sobre la mesa, luego su teléfono, luego la carpeta con la solicitud de anulación de la autorización de Alma. Me retiro, dijo, con efecto inmediato. Jadeos, susurros. Una silla crujió violentamente. No hablas en serio, dijo alguien. Isen asintió una vez. Hay alguien que ve al chico, no solo los datos. Ella pertenece a esa habitación más que yo. La enlace de la junta entrecerró los ojos. Es conserje. Ella es la razón por la que él habla. Nadie discutió porque no podían. Sala de observación a 18 AM casi se quedó paralizada.
Su placa ahora abría puertas de las que antes no podía entrar. La habitación estaba vacía, salvo por una sola luz sobre la consola. Y Isen, observándola desde el otro lado del cristal, no entró, no habló, solo levantó una mano en silenciosa despedida y desapareció por el pasillo de la sala de recuperación. Esa noche, el chico volvió a dormirse. Alma estaba sentada sola en el laboratorio a oscuras, observando cómo los monitores parpadeaban con suaves pulsos. No había llorado desde aquella noche, pero tampoco estaba entumecida. Estaba escuchando. De repente, un suave pulso empezó a surgir. Lento, rítmico, pausado. Pero esta vez, no era su patrón. Era diferente, más fragmentado, más incierto, como si alguien más intentara alcanzarlo. Alma se acercó. «¿Eres tú?», susurró. «¿Dónde hay alguien más ahí fuera?». No hubo respuesta, solo otro eco. Y este terminó con un nombre. No el de los chicos, el suyo. Alma. El monitor se apagó. Exterior de Serenity Hills. A la mañana siguiente, Isen estaba junto al coche de Alma con 2 tazas de café. «Sé que dijiste que no querías volver aquí». Alma no tomó el café. Se quedó mirando el viejo edificio de ladrillo. Sus dedos apretaron la llave. «Nunca dije eso», respondió en voz baja. «Entonces, ¿por qué no lo has hecho?». Tragó saliva. «Porque la última vez que lo hice», parpadeó. «Solo una vez. Y me dije a mí misma que no era nada». Isen no dijo nada. Se giró hacia la entrada. «Necesito saber si sigue ahí dentro». Si ella también escuchó esa señal. Dentro de Serenity Hills, Alma camina lentamente por el pasillo. Cada paso resuena como una cuenta atrás. Afuera, Isen observa por la ventana, con las manos en los bolsillos, la respiración entrecortada. Dentro, Alma llega a la cama de su hermana. Las máquinas zumban suavemente. Entonces, el dedo de Sofía se contrae, un destello, igual que los chicos. Fuera de Serenity Hills, el cielo estaba bajo, con un silencio denso por la nieve. Isen permaneció junto al coche, con la vista fija en la ventana del segundo piso. Mucho después de que Alma desapareciera dentro, no necesitaba ver qué pasaba después. Algo en su expresión le decía que esta visita no era rutinaria. Era un ajuste de cuentas. Dentro, Alma estaba de pie junto a la cama de Sofía. Los mismos monitores apagados, el mismo pitido débil. Solo que ahora algo era diferente. Podía sentirlo en el pecho. Serenity Hills, habitación 212, anocheciendo. La nieve afuera se había vuelto más densa. Las luces fluorescentes del techo parpadearon una vez antes de convertirse en un zumbido silencioso. Alma extendió la mano y cubrió el hombro de Sofía con la fina manta. Su hermana no se había movido de nuevo. Desde ese tic. Desde el único movimiento que desgarró algo dentro de ella. Acercó una silla, luego se sentó y esperó. Pasó un largo minuto antes de que pudiera hablar. Solía pensar, comenzó Alma, con la voz débil. Ay, ese silencio significaba paz, que si no hablaba de algo, no podría quebrantarme. Hizo una pausa, rozando la palma de Sofía con los dedos. Pero era una mentira, me dije a mí misma. Otro silencio. Nunca debí abandonar el juicio, Sofía. Debí quedarme. Debí luchar con más fuerza. Pero cuando me dijeron que tu cerebro no respondía, me derrumbé. No solo por dentro. Me separé de ti. Se formó una lágrima, pero no cayó. Corrí, pero nunca dejé de oírte. En sueños, en el ritmo de mis pasos, en cada palabra que me negaba a pronunciar. La mano de Alma se apretó ligeramente. Fuiste la más valiente de nosotras. Te ofreciste voluntaria la primera. Creíste en la tecnología. Creíste en mí. Inhaló lentamente. Lo siento. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como ceniza tras el fuego. Pesadas, inevitables, muy esperadas. Se inclinó hacia adelante, presionando su frente suavemente contra la de Sofía.
Lo siento mucho, Sofía. Y luego un destello. Alma se echó hacia atrás bruscamente. Las pestañas de Sofía apenas se habían movido, pero lo suficiente. Luego, un leve pliegue en la comisura de su ojo. Una lágrima escapó de las garras de Alma. Se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. Otro parpadeo, más lento, más profundo, deliberado. La mirada de Sofía permaneció desenfocada, pero presente. Las máquinas no se activaron. Sin alarmas, sin drama, solo el silencioso milagro de un ser humano que regresaba a otro. Fuera de la habitación, una enfermera dobló la esquina del pasillo justo a tiempo para ver a Alma apoyada en el marco de la puerta, con ambas manos sobre la boca. Respiraba entrecortadamente. «Está todo bien, señorita Cruz». Alma asintió apenas. Parpadeó. Alma susurró. Parpadeó. La enfermera dudó. Los pacientes en estados crónicos a veces tienen respuestas musculares, involuntarias, como reflejos. Alma negó con la cabeza. No, fue un reflejo. Me miró. La enfermera dio un paso adelante. ¿Quiere que llame al neurólogo? Alma no respondió. Sus ojos seguían fijos en su hermana. Más tarde esa noche, en el patio de Serenity Hills. La nevada había amainado. Isen encontró a Alma de pie bajo un árbol con un pequeño vaso de papel lleno de café de la máquina expendedora. No dijo nada, simplemente se quedó a su lado. Tras una larga pausa, ella habló. Cuando parpadeó, recordé algo. Miró de reojo. Ella solía decir, continuó Alma, que el lenguaje no empieza con palabras. Empieza con regalos, con alguien que se queda cuando puede irse. Isen se quedó callado. Ella se quedó por mí en aquel entonces. Cuando los experimentos salieron mal, cuando el equipo retiró la financiación, ella fue la única que se quedó. Una brisa pasó entre ellos. Quiero volver al laboratorio, dijo Alma finalmente. Pero no como la mujer que se fue, sino como la hermana que se quedó, asintió Isen. No había nada más que decir. El apartamento de Alma. Alma se arrodilló en el suelo junto a una caja de cartón. Dentro de una bata arrugada, su vieja credencial del Instituto de Zúrich, una nota manuscrita de Sofía. Siempre encontrarás el camino de vuelta. Estás hecha de lenguaje. Cerró la caja con cuidado y se levantó. Mañana volvería, pero esta noche ya había llegado. La nieve había parado por la mañana. Isen esperó en el aparcamiento de Sinaptica, observando a Alma caminar hacia la puerta principal, no como una limpiadora, no como una forastera. Esta vez caminaba como alguien que regresa para terminar una frase interrumpida. Sin titulares, sin cámaras, solo silencio y el sonido de una cerradura al abrirse por primera vez desde dentro. Ala del sótano del laboratorio Sinaptica. 8:12 de la mañana. Alma estaba de pie frente al panel de interfaz neuronal. Las mismas máquinas, los mismos tonos huecos, pero esta vez no buscó un teclado. Se sentó, cerró los ojos y susurró, no traduzcas. Siente. Isen, observando desde detrás del cristal, no interrumpió. Alma comenzó a rediseñar el sistema, no basándose en letras ni sintaxis. Usó la resonancia emocional como base, rastreando no lo que el chico quería decir, sino lo que sentía cuando lo intentaba. Pulsos coloreados aparecieron en la pantalla. Ocre cálido para la seguridad, azul profundo para el anhelo, un repentino destello rojo cuando el miedo se intensificaba. ¿Qué es eso?, susurró el técnico. Alma se acercó, el pulso se repitió, y luego una señal emergente, nítida, mesurada, rítmica. Tradujo en voz alta. Eres el primero que me ha escuchado. Sin aplausos, solo silencio. Uno de los programadores tragó saliva visiblemente. Una mujer cerca de la esquina contuvo las lágrimas. Elma simplemente asintió. Se giró hacia Isen. Esto no es lenguaje, es reconocimiento. Más tarde ese mismo día, en la oficina de Isen,
Él sirvió 2 tazas de café solo y le puso una delante. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, verdad? Preguntó. Ella no respondió. En cambio, bajó la mirada hacia sus manos, que ya no llevaban guantes de goma. Temblaban ligeramente. La estudió. Podría ser la lingüista más famosa del planeta la semana que viene. La voz de Alma era suave, pero firme. No me interesa la fama, asintió. Bien, porque no se lo he dicho a nadie. Ni a la Junta, ni a la prensa. Una pausa. Ella no necesita tanto ruido, añadió Alma. Él tampoco. Sonrió. Débilmente. Exactamente. Ala de seguridad. Plataforma de observación, 1941. El chico estaba sentado tranquilamente en la C. Al entrar en la habitación, los dedos se crisparon suavemente contra el brazo del sillón. Entonces, otra secuencia emergió en la consola. Lenta, frágil, intencional. Alma tradujo al instante. ¿Se va? ¿El silencio? No le respondió con datos. Entró en la habitación, se sentó en el suelo junto a él, y tras un momento, respondió, no mediante código, sino con las palabras más suaves posibles. No. Pero el silencio se vuelve más silencioso cuando alguien se queda. El chico se inclinó ligeramente hacia ella. No más señales, ni pulsos, solo presentes. Sala de reuniones. Vacía. Tarde en la noche. Isen estaba solo, viendo las grabaciones del día. Pasó el fotograma donde Elma tradujo la frase por primera vez. Rebobinó. Reprodujo de nuevo. Había algo más en su voz. No solo comprensión, sino convicción. Se recostó en su silla. Elma no solo había decodificado al chico. Había reconstruido el sistema en torno a la verdad, a la conexión, al acto humano de quedarse cuando nadie más lo hace. Azotea. 2:13 de la mañana. Alma estaba sola bajo la luz tenue de un reflector. La ciudad titilaba. Cerró los ojos y sonrió. No necesitaba que el mundo escuchara su nombre porque, allá abajo, un chico que nunca había hablado acababa de decir su primera frase, y alguien se había quedado para oírla. Las luces de la ciudad, abajo, latían como una respiración superficial. Alma estaba sola en la azotea, el viento rozando su cuello. En algún lugar, abajo, el chico dormía plácidamente por primera vez. Isen observaba desde la consola de control, invisible, no a través del cristal, sino a través del silencio. Era extraño cómo algo tan silencioso podía resonar tan fuerte en su interior. Se giró, caminó por el pasillo y abrió un cajón de su oficina. Dentro de un sobresellado, había estado esperando el momento oportuno. Ahora, no estaba seguro de si este momento había llegado o si había ido llegando lentamente desde el día en que ella entró con la fregona y lo recicló todo. Sala de mando, 10:04 de la mañana. La luz de los monitores proyectaba suaves sombras sobre la sala de control. Alma y Isen estaban sentados uno al lado del otro. Nada se movía en la pantalla. Ni colores, ni pulsos, solo silencio e inmovilidad. Isen lo rompió en silencio. El silencio me aterrorizaba. Era como ahogarse sin agua. Alma miró la pantalla. No respondió de inmediato, luego en voz baja. A mí también me aterrorizaba. Pero ahora se siente como un lenguaje, uno que dice más de lo que las palabras podrían decir. La miró. No era la investigadora, ni la limpiadora, ni siquiera la mujer que había salvado la voz del niño. Solo Elma. No se me dan bien las palabras, admitió. Pero veo lo que haces y quiero que lo sepas. No lo doy por sentado. No sonrió, pero algo se suavizó en su interior. Gracias por escuchar. Sin necesidad de pruebas. Afuera de la sala de conferencia sináptica, 11:38 de la mañana. Una docena de miembros de alto nivel de la Junta esperaban adentro. Una demostración pública, un discurso controlado, un anuncio del avance. Pero Alma no estaba allí. Estaba con Isen en un pasillo iluminado por una luz blanca difusa.
No voy a salir, dijo. Él asintió. No esperaba que lo hicieras. Levantó una memoria USB. El sistema funciona, pero no lo conviertas en un espectáculo. Isen tomó la memoria con cuidado. No como un trofeo, como un fideicomiso. Diré lo menos posible, prometió. Ella hizo una pausa. Di una cosa. Él esperó. Diles que no era él quien necesitaba que lo arreglaran. Nosotros sí. Serenity Hills. 7:12 de la tarde. Una bandeja con sopa tibia estaba intacta sobre la mesa. Alma estaba sentada junto a Sofía, su mano descansando suavemente sobre la suya. Una suave melodía sonaba desde un pequeño altavoz, la misma nana que una vez tarareó, la misma que el chico repitió. El dedo de Sofía se crispó. Alma parpadeó y luego miró más de cerca. Otro tic. Más lento, pero deliberado. Las lágrimas brotaron, pero no lloró. Se inclinó. Sí. ¿Sigues ahí? Esperaré. Igual que él me esperó. Metió la mano en su bolso y sacó una nota doblada. Te mereces tu propia voz. No una construida a partir de un código, de la verdad. Dejó la nota en la mesa junto a la bandeja intacta. El apartamento de Isen esa noche. Sirvió 2 vasos de agua. Uno permaneció intacto. Abrió el sobresellado del cajón. Dentro había una carta de renuncia, la suya, escrita hacía meses, fechada la semana en que Alma llegó. La quemó en un recipiente de metal junto a la ventana. Sin discursos, sin ceremonia, solo una decisión silenciosa. Plataforma de monitoreo del laboratorio. Medianoche. La pantalla parpadeó una vez y luego se quedó quieta. Apareció una sola línea de texto, generada no por una orden, sino por una señal. Ella esperó, así que me quedé. Alma cerró los ojos. El chico lo había enviado. Sin patrón, sin traductor, solo una verdad. Y por primera vez, Isen no buscó el significado. Simplemente lo sintió. La noche después de que el mensaje apareciera en la pantalla, Sinaptica no celebró. Sin comunicados de prensa, sin champán, sin aplausos. En cambio, los pasillos se sintieron más silenciosos de lo habitual, como si el edificio mismo hubiera tomado un respiro. Isen no anunció un producto. No llamó a los inversores. Simplemente observó a Alma. Observó cómo se movía en el silencio como si fuera su lengua materna. Observó cómo el chico dormía toda la noche por segunda vez consecutiva. Observó cómo, a pesar de todo, todos habían sido cambiados por alguien que nunca vieron venir. No fue una revolución. Fue algo más pequeño y, sin embargo, de alguna manera, más grande. Sala de monitoreo de Sinaptica. 7:42 de la mañana. Alma entró en la habitación como siempre. Silenciosa, concentrada, invisible para la mayoría. Pero esta vez la pantalla se encendió antes de que tocara una sola tecla. Un solo mensaje parpadeó en la parte superior en suaves letras blancas. Señorita Alma, su hermana sigue aquí y yo también. Por favor, no se vaya. Su mano se cernía sobre el teclado, pero no escribió. Solo lloró. No fuerte, no rota. Solo lo suficiente para que sus hombros temblaran una vez. Lo suficiente para que recuperara el aliento. Isen estaba en la puerta. No entró. Simplemente esperó respetuosamente afuera en el momento en que ella ya no necesitaba cargar sola. Afuera de Sinaptica. 5:06 de la tarde. Su turno había terminado. Alma salió por la parte de atrás como siempre, con las manos limpias, el uniforme doblado y la mirada cansada. Pero Isen estaba esperando esta vez. Sin traje, sin credencial de técnico, sin dossier de prensa, solo él mismo. Sostenía un pequeño trozo de papel doblado. Sin sobre, sin marca, solo escritura a mano. La suya. No habló. Simplemente se lo entregó y luego retrocedió un paso, dándole espacio. Ella lo desdobló lentamente. El papel estaba ligeramente manchado por su pulgar. No entiendo el idioma que estudiaste, pero entiendo esto.
Te necesito y quiero aprender a amarte como mereces ser amado. Ella no dijo una palabra. No hacía falta. Extendió la mano y tomó la suya. No con fuerza, no simbólicamente, simplemente, con naturalidad, como si esto siempre hubiera estado destinado a suceder. Después de tanto silencio, después de tanto esperar en el sendero del parque, en una tarde de primavera, caminaron uno al lado del otro bajo hileras de árboles en flor. Sin destino, sin palabras, solo pasos silenciosos y una ligera brisa entre las ramas. Y una ciudad que por una vez no tenía prisa. Una suave melodía sonó desde el bolsillo de Alma. La misma nana, la nana de Sofía. Y mientras la pantalla se oscurecía, apareció un último mensaje. A veces, las voces más fuertes son las que nunca se escuchan hasta que alguien se preocupa por ellas. Entonces, silencio y paz. Gracias por acompañarnos hasta el final. Algunas historias no terminan con respuestas, sino con un comienzo tranquilo. Si esto te conmovió, no olvides darle a me gusta, suscribirte y unirte a nosotros para más historias conmovedoras, creadas para conmover, sanar y recordarte que nunca estuviste solo.